días, El Shaddai, ¿cómo estamos hoy? Sí, estamos bien. ¡Wow! Veo algunas caras que no he visto desde el año pasado. Sí, qué alegría verlos y bueno, qué tremendo es el poder alabar a nuestro Señor. ¿Qué fue lo que estábamos cantando hoy? Salmos. Muy bien, muy bien. Entonces estábamos cantando salmos, alabando al Señor con su propia palabra y eso está bien, eso es genial. ¿Saben por qué? Porque entonces básicamente estamos reconociendo primero que su palabra es verdad. No hay ninguna duda de ello. Claro, los que tienen duda de ello, muchos no aparecen por aquí. Y está bien, o sea, por lo menos nos pueden ver por YouTube, ¿verdad? Pero hoy vamos a seguir mirando y confrontándonos con la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a buscar el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, y vamos a leer el capítulo 1, Deuteronomio 1, y vamos a leer los versículos 9 al 18. 9 al 18, Deuteronomio 1. Y ya sabemos que los primeros libros de la Biblia son ¿qué? Mateo, Marcos, no, en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿ok? Deuteronomio 1, 9 al 18, dice la palabra del Señor: en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os ¿qué? Bendiga. Qué bueno, como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Estamos en el versículo 15 de Deuteronomio 1. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Yo sé que hemos leído mucho ahí, y hay muchas palabras, algunas más grandes que otras, pero vamos a poder sobrellevar esto, ¿verdad? Entonces vamos a orar y vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre Celestial, te damos las gracias por tu amor, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Y yo sé que para muchos, cuando están leyendo el Antiguo Testamento, y especialmente los 5 libros de la ley, para algunos es bien trabajoso, bien difícil, pero Señor, eres tú el que nos enseñas tu propia palabra, y te damos las gracias por eso. Te pido, Señor, que seas tú con cada uno de mis hermanos y hermanas y amigos que están aquí, Señor, y los que están viéndonos por YouTube, Señor, que seas tú fortaleciendo a cada uno, y que podamos no solamente entender esta palabra, pero también ponerla por obra. Gracias, mi Dios, en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, pueden tomar asiento. Y la semana pasada empezamos una travesía por el quinto libro de la Biblia, el libro de Deuteronomio.
y es un recuento de la ley por parte de su autor humano, Moisés, quien fue dirigido por el Espíritu Santo de Jehová Dios. En hebreo, este libro es conocido por el nombre Devarim. Devarim. Vamos a repetirlo, Devarim. Porque tú le dices a un hebreo, sí, estoy leyendo Deuteronomio. Bueno, ¿de qué me estás hablando? No. Sino dices Devarim. ¡Oh, Devarim! Ah. Entonces, ¿qué significa palabras? Palabras. Entonces, cuando uno anda con una persona que habla hasta por los codos, tú puedes decir, wow, tiene mucho Devarim. Entonces, muchas palabras, ¿verdad? Entonces, y la razón que se llama palabras es, claro, el libro en sí comienza con la palabra Devarim, o sea, con las palabras. ¿Y por qué? Bueno, porque se trata del último discurso de Moisés al pueblo de Israel antes de su muerte a los 120 años. ¿Cuántos de nosotros queremos llegar a los 120 años? Ya doña Elda levantó la mano, ¿verdad? Sí. Bueno, como tengo los pies ahora, bueno, a lo mejor no hasta los 120, vamos a dejarlo a los 119. Entonces, pero lo tremendo es que si el Señor te quiere dar esa vida larga, gloria a Dios, porque Él te va a fortalecer para poder sobrellevar esa vida. Amén. Imagínate, si pudo fortalecer a Moisés, y es decir que tenía un trabajazo, aquí yo creo que el Señor lo puede hacer para cada uno de nosotros. Ahora, Moisés había pasado 40 años en el palacio del faraón egipcio, ¿ok? Y luego por 40 años sirvió como pastor de ovejas de su suegro Jetro en el desierto de Madián. Madián está como en la región norte de lo que hoy día es Arabia Saudita. También hizo todo eso antes de que le tocara 40 años más en el desierto con el pueblo de Israel. Qué alegría, ¿no? Ay, tener tanta gente quejando, peleando, luchando, quejando más y quejando un poco más. Y eso, cada día, ya me cansé. Pero así era la vida de Moisés. Así era la vida de Moisés. Y lo interesante es que él lo hizo con gozo. Claro, hubo un día cuando, claro, ya se le fue la olla. Y en vez de hablarle a la piedra, volvió a pegar la piedra para que saliera agua. Y bueno, a raíz de eso no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Okay? Pero bueno, eso ya es otra, ya hablaremos de, como dice Mercedes, de ese chisme bíblico en otro momento. Entonces, pero lo interesante es que él hizo 40 años en palacio, 40 años como pastor de ovejas, para ser pastor del pueblo de Israel por 40 años más en el desierto, antes de que el pueblo pasara el río Jordán y entrara a conquistar la tierra prometida. Y leímos el domingo pasado, estamos ahí mismo en Deuteronomio 1, pero vamos a subir un versiculito al 8, 1:8, y dice, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Entonces ya iban a cumplir parte, porque parcialmente cumplieron con esa promesa. Ahora, según la palabra, ya habían fallecido todos los que dudaban la provisión y la protección de Jehová Dios para entrar a la tierra prometida. Ya hablaremos de eso en otra ocasión, porque lo bueno de Deuteronomio es que te da toda la travesía, claro, en píldoras,
y entonces ahí podemos entender un poquito cómo fue ese tiempo que Moisés pasó con el pueblo de Israel. Pero ahora, en este momento, era el momento para que sus descendientes obedecieran a la voluntad de Dios y tomaran la tierra prometida. Ahora, casi al principio del año, que los hijos de Israel estuvieron al pie del monte Sinaí o el monte Horeb, en la tierra de Madián, el suegro de Moisés, Jetro, los visitó. Y busquemos Éxodo. Ahora sí vamos a pasar un tiempo, mantengan algo ahí en Deuteronomio 1, pero ahora vamos a pasar bastante tiempo en Éxodo, capítulo 18, y vamos a estar leyendo los versículos 13 al 27. Éxodo 18, 13 al 27. Entonces, Éxodo ya sabemos que es el segundo libro de la Biblia. Entonces, si quieren ir hasta Génesis y después ir hacia la derecha, ahí encontrarán Éxodo. Y en Éxodo 18, claro, sabemos que Éxodo 18 es lo que vamos a leer ahora, pero ¿qué hay en Éxodo 20? ¿Quién sabe lo que está en Éxodo? ¿Las 10 sugerencias? No, los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces ya sabemos, o sea, ya podemos más o menos tener una idea que ahora Moisés va a estar hablando con el suegro en el 18, pero ya sabemos que más adelante vendrán los 10 mandamientos. Amén. Entonces leemos el versículo 13 de Éxodo 18, dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Claro, al día siguiente porque el suegro vino el día antes. Y entonces dice que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos estado o en las cortes o en alguna administración pública y estamos en fila? ¿Cuántos hemos tenido que hacer eso? Estar en fila. Yo soy el único. Bueno, parece que todos los demás lo hacen online, ¿verdad? Entonces, pero lo tremendo es que aquí todo el mundo estaba en fila para presentar el caso delante de Moisés. Ahora, se piensa que había más o menos unas 2 millones de personas. Y entonces, imagínense esa fila. ¿Cuántas veces nos enojamos vamos a decir, en una semana, para no decir en un día? ¿O tenemos algún intercambio no muy amigable con alguien durante la semana? Ocurre, ¿verdad? Sí. Entonces imagínate, con 2 millones de personas, claro, eran muchos más, pero solamente digo 2 millones para que no sea demasiado para... Entonces, pero ahí estaban, en fila. Y como dicen por ahí, lo dicen los propios rabinos judíos, ellos dicen, puedes tener a 2 rabinos con 3 opiniones. Entonces, imagínense. Entonces, vemos el versículo 14, viendo el suegro de Moisés, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? ¿Se imaginan eso? Bueno, yo sé que Yulisa puede imaginarse eso, o sea, criando a 8 muchachos, ¿verdad? También doña Magdalena y ella se puede más o menos imaginar. Está el mundo ahí. Entonces básicamente ella decía: Johansen, salga a pasearlo un rato. Pero lo interesante es eso, o sea, desde la mañana hasta la tarde, ahí estaba todo el mundo en fila, esperando hablar con Moisés y todo esto.
Y este suegro de Moisés era el sacerdote de Jehová Dios en la tierra de Madián. Y él estaba observando la interacción entre el pueblo de Israel con su yerno Moisés y viceversa. Y su observación era constructiva. Hay personas que te dan, que tienen el don del desánimo, ¿verdad? Pero no en el caso de Jetro. Jetro no era de ese temple, ¿verdad? Pero seguimos con el versículo 15 y el 16. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. O sea, no había nada mal de lo que estaba pasando. Lo que pasa es que se necesitaba agilizar este proceso un poquito más. Estaba bien que Moisés buscara la dirección de Jehová Dios en su ley, por supuesto, pero había otro asunto que tenía que cambiar. Vamos a leer el versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. ¿Cuánto nos encantan esas palabras? ¿Sí? Nos gusta. ¡Ay, gracias! ¡Oh! ¡Qué alentadora esas palabras! No está bien lo que haces. Ay, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Pero ya me imagino algunos, no estoy diciendo que todos, pero ya me imagino algunos pensando: así es siempre el suegro machacando. Nunca seré lo suficientemente bueno para su hija, ¿verdad? ¿Lo hemos pensado alguna vez? Bueno, yo sí. No que el suegro haya estado machacando, no, pero muchas veces yo no soy lo suficientemente bueno para la hija de don Fabio, ¿verdad? Pero lo interesante es que, claro, ya que tengo aquí al pueblo, viene el suegro a interferir, bueno, también inferir, pero a interferir y querer quitarme el puesto. ¿Se pueden imaginar a alguien pensando eso? ¿Y se imaginan si así hubiera sido la reacción de Moisés a las palabras de su suegro Jetro? ¿Así pensaría Moisés? Lamentablemente muchos tendrían una reacción así, pero aquella no fue la reacción de Moisés. No fue, y gracias a Dios que, como dice en Números 12:3, que aquel varón Moisés era muy manso. No era menso, era manso. Era manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¡Wow! ¡Wow! Así es como el apóstol Pablo le describe a Timoteo cómo debe ser el siervo del Señor. Si quieren buscarlo, dejan algo ahí en Éxodo y también en Deuteronomio, pero en 2 de Timoteo 2, 24 al 26, y claro, en otros lugares, tanto en 1 de Timoteo como en 2 de Timoteo encontramos este mismo pensamiento, pero dice en 2 de Timoteo 2, 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. O sea, que no debe estar ahí buscando pleito. ¿Verdad? Yo soy el gallito de este gallinero y no te metas. No es eso. No. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, que no es una palabra que es muy agradable, sufrido, ¿verdad?
debe ser sufrido, que con ¿qué? Mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. No está diciendo que el siervo del Señor no pueda corregir, debe corregir, no puede mantener ay, si no está bien, tú sigue, que tú eres chévere, no te preocupes. No, hay que corregir, pero ¿según qué? Según la palabra, ¿cierto? Entonces, vemos que un siervo del Señor no debe ser contencioso, debe ser amable, apto para enseñar y que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y quiero mirar un poco de cerca la frase apto para enseñar. ¿Qué significa eso? De ser apto para enseñar. Bueno, para poder enseñar algo a otros, primero debes aprender lo que deseas enseñar, ¿cierto? ¿Estamos entendiendo un poquito por dónde van los tiros aquí? Para lograr aprender algo de la palabra de Dios, debes humillarte y reconocer que no lo sabes. O si sabes algo, posiblemente aquel pensamiento está equivocado. Y necesitas corregir tus pensamientos. Entonces, si eres pedante u orgulloso, no estarás dispuesto a cambiar y seguirás en tu error. ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes han tratado de enseñarle algo a alguien que cree que lo sabe todo? Imposible. Imposible. El salmista David escribió: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Para que sepan, la cita es Salmo 25:9. Entonces, por esta razón debes ser humilde en reconocer que no lo sabes o no lo sabes bien. Corregir tu error, aprender lo correcto para poder enseñarlo bien. ¿Cierto? Y esto requiere ser apto para ser enseñado. Primero tenemos que aprender, pero tener una actitud de aprender. O sea, que decir es verdad, no lo sé todo. Y entonces ser apto para ser enseñado y luego ser apto para enseñarlo a otros. ¿Estamos entendiendo? O sea que había algo que yo aprendí, no aprendí muchas cosas, pero sí aprendí algo, de que en la radio o en las comunicaciones, y mi papá me enseñó esto mucho, él me decía: pues chico, Dios te ha dado 2 orejas y una boca, entonces escucha el doble y habla solamente un poquito. Sí, era gringo, sí. Sí, imagínate, aprendió el castellano a los 37 años de edad. Y cuando la gente iba a la iglesia no lo entendía y él predicaba. Se preguntaban: mira, ¿y qué aprendiste de Don Lowell? Nada. Nada. No lo entendíamos, pero nos amaba. Ahí está el detalle. Entonces, necesitamos recordar eso. Ahora,
la observación y los consejos que le da Jetro a su yerno Moisés son certeros y corresponden con los pensamientos de Jehová Dios. Seguimos, vamos a volver a Éxodo, ¿verdad? Éxodo 18, y vamos a comenzar de nuevo desde el versículo 17 para que podamos entrar de nuevo ahí en el asunto. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Ok, no está bien lo que hago, perfecto. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es ¿qué? Demasiado pesado para ti. Y es verdad. No podemos creer que nosotros podemos con todo. No. Necesitamos ser, claro, fortalecidos por el Señor. Y saber hasta dónde nosotros podemos llegar. Y también aprender a delegar. Claro, hay que haber personas ahí para poder delegar, porque si no, entonces ya. Pero lo interesante es que es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Mira el 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. O sea que no es que esto fuese uno de esos consejos que él aprendió en YouTube. No, él aprendió esto del Señor. Él aprendió esto del Señor. Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos, mira el 20, esto es muy importante para todos nosotros, y enseña a ellos que las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. ¡Qué interesante! Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer Moisés? Enseñarles al pueblo las leyes del Señor, enseñarles su palabra, ¿verdad? Y entonces, aquí básicamente comienza las raíces de lo que luego se llamaría el discipulado. ¿Y no es esto lo que nosotros les enseñamos cada vez que abrimos la palabra de Dios? Queremos enseñarle, no mi opinión, sino la opinión del Señor, la palabra del Señor, porque Él no cambia de opinión. Déjame decirlo de nuevo, Él no cambia de opinión. Amén. O sea, que Él no miente. ¿Ok? Él no es mentiroso. Él no miente. Y podemos confiar en Él. Entonces, nosotros les enseñamos la ley, los profetas y los apóstoles, ¿a qué me estoy refiriendo? Los 66 libros de la Biblia, ¿ok? Por si acaso. Para que la podamos leer, entender, aprender, obedecer y enseñar a otros el Evangelio de Dios y también para poder seguir sus caminos. Amén. Amén. Entonces ahí es donde comienza todo esto. Jetro le da ese consejo a Moisés. Mira, estás envejeciendo más, o sea, más de lo que debes. Ya estaba viejito. Pero ahí era exactamente lo que le dijo. Además, Jetro le dijo le dio a Moisés una idea de cómo organizar no solo la enseñanza, pero la manera de gobernar el pueblo, nombrando distintos jueces y, claro, los rangos que vienen con ellos. Vamos a los versículos 21 al 23. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de ¿qué? De virtud. Qué interesante. Temerosos de Dios. O sea, que no vayas a buscar a cualquiera. No. Personas que en realidad quieren seguir al Señor. Temerosos de Dios, varones de ¿qué? De verdad. Eso hoy día lo puedes ir dos formas. O sea, que no son trans, son varones de verdad.
perdón, pero, ok, o que sí son trans, pero transformados por el Señor. Y que sean varones, o sea, que están dirigiendo su hogar, o sea, que no, ay, bueno, ya sabe. No está buscando a varones ni wichiwachi. Que aborrezcan la avaricia. Ya tendríamos que soltar a algunos de esos pastores de la prosperidad, ¿verdad? ¿Ah? Yo creo que sí. Bueno. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares. O sea, que habían algunos que tenían que tener a su cargo más gente, ¿verdad? Otros de centenas, o sea, que otros que se cuidaban, cuidaban pocos, luego de 50 y de 10. ¿Estamos entendiendo? Y ellos juzgarán al pueblo, ¿cuándo? En todo tiempo. En todo tiempo. Y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, estoy en el versículo 23, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y ahí se inventaron el WhatsApp. No. Entonces, debemos recordar que Jehová Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Y él utilizó al suegro de Moisés para traerle la idea y también la manera de implementarla. Porque muchas veces la gente, yo lo haría de otra forma. ¿Cómo? No sé, pero lo haría de otra manera. No me gusta como tú lo haces. ¿Está bien? ¿Ok? Bueno, hazlo. ¿Y por dónde comienzo? Entonces, vuelvo y repito que gracias a Dios que Moisés no era una cabeza caliente, ¿verdad? Sino que era un hombre manso y humilde de corazón, dispuesto a aprender para luego implementar y enseñar a otros. Y leemos los versículos 24 al 27. Y oyó Moisés la voz de su suegro. ¡Qué bueno! E hizo todo lo que dijo. ¡Wow! Impresionante. Escogió Moisés que varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. ¿Ok? Acuérdense que Moisés no había sido expuesto a lo que es el orden y el poder. Claro que había sido expuesto. Él había sido expuesto al poder, al orden. ¿Dónde? Bueno, él se había criado por 40 años en el palacio de los faraones de Egipto. O sea, ahí sí que o te ponías en cintura o no, ¿verdad? Luego pasó 40 años viviendo y conociendo a su suegro Jetro, el sacerdote de Madián. Moisés sabía que este hombre no era un cualquiera, sino que respetaba las palabras sabias de su suegro, un verdadero hombre de Dios. Y eso es muy importante. Primero, los que somos hombres de Dios, y no estoy hablando de que tienes que ser un pastor, no, aún en tu casa, o sea, con tal de que tú estás siguiendo lo que dice la palabra de Dios y siendo ejemplo en tu propia casa,
eres un hombre de Dios. Y así debemos actuar como tal. Y así los demás podrán ver y nosotros ser ejemplos, no desejemplos. ¿Ok? Y unos días después de la visita de su suegro, Moisés y todo el pueblo de Israel recibieron los mandamientos. Y los recibieron directamente de Jehová Dios mismo, el creador del universo. Y después que Jehová le habló directamente al pueblo, ellos reaccionaron con temor. Vamos a Éxodo capítulo 20. Tranquilo, pueden leer los 10 mandamientos después, pero léanselo y obedézcanlo. Éxodo 20, pero vamos a leer los versículos 18 al 20. ¿Okay? Éxodo 20, 18 al 20. Dice, todo el pueblo que observaba que el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. ¿Cómo puedes ver el sonido? Eso debió haber sido, y bueno, claro, impresionante, claro. Imagínate, valga la redundancia. Pero vemos el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, ¿qué hicieron? Temblaron, obviamente yo también, y se pusieron de lejos. Mira el 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y ahí, claro, cada vez que salía Charlton Heston, se escuchaba tan, 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 tan. Perdón. Ok, que me gusta la película, ¿qué voy a decir? No es tan bíblica, pero es la mejor cita de todas que hay por ahí. Pero, claro, el pueblo, oh sí, háblanos tú, Por supuesto sabemos que en pocos días después el pueblo clamaba para que hiciera imagen de un becerro de oro, ¿verdad? Al cual adoraron desobedeciendo a Dios. Entonces, no vengan a mí a tratar de convencerme de que necesitamos más, prodigios y señas y porque eso no cambia a la persona. Lo único que cambia a la persona es Jesús. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, que hemos desobedecido al Señor, necesitamos venir ante Él arrepentidos y convertirnos a seguir su palabra. Él es el que nos puede cambiar, no ver cosas externas. Sí, son impresionantes, ¿por qué no? Pero no, eso no es lo que cambia a la persona. Entonces, volviendo al pasaje que nos toca hoy, ¿cuál era? Gloria a Dios, Sol se acordaba. Deuteronomio 1, ¿verdad? Deuteronomio 1, 9 al 18. Deuteronomio 1, 9 al 18. Y vemos aquí a Moisés, quien está a pocas horas de pasar de esta vida a la vida eterna que le esperaba. Eso es impresionante. Entonces, él está recordando lo que él había implementado hace unos 40 años atrás bajo el consejo que le había dado su suegro Jetro. Pero ahora hay una camada nueva del pueblo preparándose para entrar a la tierra prometida. Y vamos a leer los versículos 9 al 11. Dice, en aquel tiempo, claro, recordando lo que había pasado anteriormente, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Y es verdad. Imagínate que el pastor es el que lo hace todo.
no se haría ni una octava parte, ¿verdad? 7 partes la haría Mercedes. No, pero cada uno aquí hace su parte. Amén. Amén. Y si deseas involucrarte aún más, también estamos a la orden, por favor. ¿Ok? El Señor me dio un púlpito, no que yo sea un pulpito. Entonces, lo interesante es que dice que en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. ¿Quién los multiplicó? Jehová. ¿Verdad? Y así debe ser. La iglesia debe ser multiplicada por el Señor. ¿Verdad? Y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga, como os ha prometido. Y fue así y sigue siendo así. Amén. Ahora, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Aquí nunca hay pleito, ¿verdad? Dadme de entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis que, vamos a leerlo todos, bueno es hacer lo que has dicho. Wow, ¿no es tremendo cuando nosotros decimos eso acerca de la palabra de Dios y después no hacemos nada? Y yo soy experto en eso también, o sea, que ojo. Entonces, ¿cómo es que dice Mercedes? Ustedes van hacia la piscina, pero yo ya me estoy secando. Okay. Pero estos nuevos jueces necesitaban ser enseñados la ley de Jehová, y aquí estaban reunidos escuchando esta segunda ley, Deuteronomio, ¿verdad? Repetido por el autor humano, Moisés. El pueblo de Israel estaba de acuerdo con Moisés que se entrenara a estos jefes para que sirvieran al pueblo como jueces y administradores. Y seguimos leyendo el versículo 15, y tomé, o sea que sí, parece que sí estuvieron de acuerdo, y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros. Jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. 16. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, ay, cómo nos encantaría que los jueces fuesen así de verdad. Diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Ahora, ¿qué iban a usar de guía para juzgar justamente? Las leyes de Hammurabi. No, por favor, no, claro que no. Sus propias opiniones tampoco. O las que fueron escritas por Moisés, dictadas por Jehová Dios. Es así. Dice versículo 17, no hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande que oiréis. O sea que no importa el rango que tenga o cuánto dinero o cuánto, nada. Tienes que escucharlos por igual. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es ¿de quién? De Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Ahora quiero que volvamos al versículo 17. Dice, no hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. Entonces, según la palabra de Dios, el juez debe ser imparcial. ¿Sucede eso hoy día?
Raramente. Raramente. Y estoy hablando de cualquier lugar del mundo, ojo. Algo que no ocurre en las cortes alrededor del mundo. Hay mucha corrupción y jueces que prefieren arriesgar sus carreras y sus reputaciones, prefieren mucho más el dinero que cualquier otra cosa. Y Jehová Dios nos exhorta, no tendréis temor de ¿cuántos? De ninguno, porque el juicio es de Dios. Nosotros somos falibles e imperfectos, pero Dios no lo es. Él es perfecto y eterno. Y recordemos que nosotros mismos somos los instrumentos que Jehová Dios usa para avisar a los demás que la paga del pecado es la muerte. Y que por ese pecado estamos separados de Dios. O sea que lo interesante es que, claro, cuando leemos en Juan 3, 17, que habla de que no vino a condenar al mundo, claro, Jesús no vino a condenar al mundo porque nosotros ya estábamos condenados. O sea que en Venezuela se usa mucho, por lo menos en mis tiempos. Mira, condenado. Sí, es verdad. Todos somos condenados. Claro, ya sabes. Somos del mismo barrio, pero de otro pueblo, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que sí, somos condenados. Pero también les traemos la buena noticia que encontramos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Amén. Y sabemos que al seguirlo nos afectará nuestras vidas. ¿Lo sabían? Que si decides seguir al Señor, ¿te va a afectar tu vida? O sea, yo quiero que estemos conscientes de eso. Jesús en varias ocasiones se refirió a sí mismo como la puerta de las ovejas, ¿verdad? Y leemos en Mateo 7, 13 al 14, dice: entrad por la puerta estrecha. Cuando nosotros nos cambiamos de piso, el piso donde estamos ahora, claro, ya algunos de ustedes ya vieron que tenemos cajas por todas partes. Estamos literalmente encajados ahí. Pero en el baño de Mercedes, porque tenemos dos baños, el baño de Mercedes, bueno, tenemos un baño y un bar. ¿Okay? En el baño de Mercedes, ahí tiene su pila y, bueno, ahí todo lo que uno tiene en un baño. No soy fontanero, pero bueno, ya. Pero en el mío, yo puedo sentarme, orar, cepillarme los dientes, bañarme, todo en el mismo sitio. Claro, hay una mampara ahí que tengo que ahí sí que es una puerta estrecha. Entonces yo entiendo lo que es una puerta estrecha. Lo tengo que usar todos los días. Y claro, lo que pasa es que no es que tengo un baño completo, o sea, en la ducha, sino que también una columna que viene para acá. Y entonces, o sea, para yo tratar de lavarme los pies, yo tengo que meter mi cabeza por donde está la columna, tratar de subir el pie como sea y tratar de raspar por allá abajo. Y el otro, olvídate. El otro, por supuesto, como está mal, entonces... Ok, perdone que estoy aquí comentando mis intimidades, pero lo interesante es que yo sé lo que es
No es solamente una puerta, sino un bañito estrecho. Entonces, creo que el baño del tren de Renfe, cuando nosotros fuimos de aquí a, ¿cómo se llama? A Coruña. Eso era más grande que el baño que tengo ahora. Pero bueno, a lo que voy es que es estrecho. Entrar por la puerta estrecha. Ok. Entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Si tú ves que tú estás en un lugar donde todo el mundo está de acuerdo con lo que está pasando, pregúntate, ¿están de acuerdo con Dios o no? ¿Están haciendo algo de acuerdo con la palabra de Dios o no? Porque si son muchos, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces ahí debemos hacernos unas preguntas, o sea, donde yo me estoy congregando o donde yo voy a esparcirme o lo que sea, ¿va de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios? Jesús es el dador de la vida y pocos lo escogen de verdad. Tú le puedes preguntar a cualquiera, ¿qué es Jesús para ti? ¡Oh, number one! Pero sus vidas. Entonces, estos versículos, al leerlas hoy me pregunto, ¿de veras estamos dispuestos a seguir lo que Jehová Dios nos manda? Y claro, estas preguntas no van de acuerdo al modelo de iglesia crecimiento, para tener una mega iglesia, no. Pero en realidad el Señor también quiere que los que le siguen de verdad. Y hago esta pregunta no para causar dudas, sino para estar conscientes que tal decisión va totalmente en contra del pensamiento y las directrices del mundo. Y estamos leyendo y siguiendo un libro escrito por el Dios del pueblo de Israel. Al solo decir el pueblo de Israel, a muchos, cuando estás caminando por la calle, ¿cómo te tratan? ¿O cómo tratan ese nombre? A menos que, claro, que el muchacho se llame Israel, o sea, Josué Israel, ¿verdad? Pero a lo que voy es, ¿cuál es el pensamiento? Tal pueblo está siendo atacado verbal, física, económica, política y espiritualmente por casi todo el mundo, incluyendo también algunos cristianos. ¿Estamos conscientes de esto? Israel es el pueblo escogido por Jehová Dios, creador de todo lo que vemos y lo que no vemos. No hay otro, no hay otra. Seguimos al Dios aborrecido por todos. ¿Sabían eso? Ay, gracias, pastor, por ese aliento. ¿Verdad? Nos sentimos alentados. Oh, sí. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, debes decidir, así como Josué le retó al pueblo después de que entraron a la tierra prometida,
Y eso está en Josué 24, 14 y 15, pero dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, y aquí lo podemos decir literalmente, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que tenemos que recordar. Escogeos hoy a quién sirváis. Tienes que escoger. Si prefieres seguir escogiendo tu propia carne y haciendo tu vida y qué sé yo, y estar bien con los vecinos y con todo el mundo, no estoy diciendo que uno al salir de aquí va a ser, no, ¿qué fue lo que hemos leído? Que sean personas de virtud, amables, ¿verdad? Mansos, así es como debemos ser. Pero no van a querer buscar del Señor, porque va en contra totalmente de lo que aman sus pecados. Entonces, escogeos a quien sirváis y al mismo tiempo oremos por Israel. Porque al venir y conocer al Dios de Israel, venimos a ser injertados al pueblo de Israel. Entonces, tú puedes escoger a tus amistades, pero te quedas con tu familia. La familia del Señor, de Jehová Dios. Y estemos orando porque ellos también necesitan al Salvador. Todos, 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 porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, que Él mismo se entregó por cada uno de nosotros. Hoy es día de salvación. Yo no sé lo que va a pasar en los próximos 5 minutos. Me encantaría ir a la casa de Yulisa y comer pollo, pero yo ahí ya no sé. No, ojo hermana, no se preocupe. Pero lo tremendo es que no sabemos qué pasará. El Señor sabe cuánto oxígeno me va a permitir respirar. El Señor sabe cuántas veces va a latir mi corazón. Olvídate del pelo, porque ya se me ha caído bastante. No voy a hablar de Germán. Entonces, pero lo tremendo es que debemos reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas. Espero que seamos ovejas de su prado. Porque Él no acepta cabras, ¿no? Ni ovejas monteses. No. Entonces, bueno, quiero que salgamos de aquí sabiendo que el Señor había puesto a este hombre Jetro para dar un buen consejo a Moisés. Y que cuando alguien nos trae un consejo bíblico, no lo rechacemos, sino escuchemos y bueno, lo sometemos a la palabra de Dios y a la oración y que sea el Señor moldeando nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabo. Te doy las gracias, Señor, por esta mañana que hemos estado cantando salmos y también, mi Dios, que hemos podido ver la forma como tú utilizaste a un hombre llamado Jetro para hablar a Moisés y ayudar a Moisés en esa labor tan impresionante que tenía que hacer. Y cada uno de nosotros
Debemos reconocer que somos así como esas personas donde tenían que encontrar líderes dentro de sus tribus y todo. Algunos tendremos muchas personas a nuestro cargo, otros tendremos pocas personas a nuestro cargo, pero que seamos fieles a ti y a tu palabra, Señor Jesús. Gracias. Y te pido, Señor, que seas tú hablando y ablandando nuestros corazones, porque lo que necesitamos urgentemente es una transfusión de sangre. Claro, no estoy hablando literal, sino de que la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, entre y nos purifique y nos limpie, y que te sigamos y te sirvamos a ti, Señor, para el resto de nuestros días, hasta que tú vuelvas por tu pueblo. Gracias, mi Dios, y también te pedimos por el pueblo de Israel, que seas tú, Señor, haciéndote real en sus vidas, protegiéndoles, pero también mostrándoles, mi Dios, y que los hermanos que estén ahí, que ellos también puedan ser luz y sal, y que si nosotros podemos ir, que también seamos luz y sal para todo aquel que te necesita, porque es todo aquel, todos te necesitamos. Gracias, Señor, en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor le bendiga. Si no ha venido el rapto y no se ha apagado la luz, Dios le bendiga y nos veremos la próxima semana.